Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra ucraniana para el día 13 de abril de 2024 y siento que el video de hoy va a ser un poco más corto del usual porque el foco de prácticamente todas las fuentes está en otra parte, como imagino que ya saben, pero sin perder más tiempo vamos directamente a lo que es el frente a comentar los distintos avances. Vamos a hablar específicamente del área de Novomijailivka y también del área de Chasiv Yar, donde en la segunda, en Chasiv Yar, es de donde tenemos las noticias más interesantes del último tiempo y las más importantes. Y quiero ir específicamente hacia el flanco norte de Chasiv Yar, hacia el pueblo de Bogdanivka, porque lo que ocurrió durante las últimas horas es que Rusia logró finalmente capturar el pueblo. Recapitulando un poco lo que ha ocurrido en Bogdanivka prácticamente desde que Rusia comenzó la batalla por Bakhmut, vimos que presionaron contra Bogdanivka, no tuvieron mucho éxito, luego Ucrania se afianzó más en esa zona, avanzó en esa zona, luego Rusia contraatacó estos avances hacia la segunda mitad de este año y finalmente hemos visto cómo Rusia lentamente ha avanzado en esta dirección. En las últimas horas, fuentes ucranianas como Deep State UA han confirmado avances rusos en Bogdanivka. Lo que habíamos comentado anteriormente es que alrededor de un 95% de Bogdanivka estaba bajo control ruso, pero ya vemos que Deep State UA confirma los avances rusos con distintas imágenes geolocalizadas y ya afirman que los rusos han capturado el pueblo. Y lo mismo ha hecho el mapa de Suryak Maps, quien comentó hace una hora más o menos, publicó que efectivamente los rusos han capturado Bogdanivka. Acá podemos ver el cambio durante las últimas horas según el mapa de Deep State UA, donde vemos avances en otras zonas que vamos a comentar un poco después, y esto también lo podemos ver en el mapa de Suryak Maps, donde Bogdanivka está bajo control ruso. Y esto se veía venir. Ya veamos que los rusos, desde que comenzaron a atacar Bogdanivka desde el flanco sur, lograron desestancar la situación en este pueblo y lograron avanzar mucho más. Ya un 95% de Bogdanivka estaba bajo control ruso, así que era cosa de tiempo hasta que finalmente capturaran el pueblo, lo que eventualmente ocurrió. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Bueno, se comenta que los rusos ahora van a intentar avanzar hacia el pueblo de Kalinina, que es este que se encuentra un poco detrás de Bogdanivka, debido al hecho de que Kalinina es prácticamente la última zona que le queda a Ucrania antes del flanco norte de Chasiv Yar. Y como lo hemos comentado en el pasado, nosotros lo que estamos viendo es que es probable que los rusos están intentando atacar Chasiv Yar desde varias direcciones debido al hecho de que esta ciudad se encuentra en lo que es una zona de altura, es una zona que se ha fortificado de manera bastante contundente, entonces para poder sortear todo eso, aparte de distintas herramientas que están utilizando, una de las estrategias va a ser atacar desde múltiples direcciones. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto, pero para mí por lo menos todo apunta a que los rusos van a intentar tomar Kalinina antes de comenzar operaciones más serias en términos de ataques con infantería hacia lo que es Chasiv Yar, pero eso obviamente todavía está por verse. Un poco más al sur lo que vemos es que también los rusos han avanzado desde la zona de Ivanivsky, al norte de Ivanivsky hacia Chasiv Yar. No es nada muy significativo, pero vemos que en general los rusos están expandiendo más y más su zona de control en esta área, lo cual también va alineado con lo que veníamos comentando en el último tiempo de lo que era esperable que hicieran los rusos. Pero ya pasando hacia el otro lado de Ucrania, me gustaría ir al área de Novomijailivka, donde si bien no hay actualizaciones concretas en los mapas, no hay mucho de aquello, sí hay bastante información que se ha ido liberando en distintas fuentes, tanto ucranianas como rusas. Y se comenta que la situación es crítica, muy difícil para las fuerzas ucranianas. Se habla de que se han roto distintas fortificaciones en la zona sur y que Ucrania ya está retirándose hacia el pueblo de Paraskovivka, que está un poco detrás de Novomijailivka. Esto viene tanto de fuentes rusas como de fuentes ucranianas, pero no se han liberado imágenes para poder corroborar estos avances y geolocalizarlos, y por eso vemos que ninguno de los mapas ha mostrado distintos movimientos. Pero, como les dije, tanto fuentes ucranianas como fuentes rusas hablan de todo esto y es bastante llamativo, y habrá que ver qué información tenemos sobre esta área durante las próximas próximos días, porque como yo les venía comentando, la situación en Novomijailivka estaba siendo muy difícil. Veíamos que la presión rusa dentro del mismo pueblo, desde el norte y desde el sur, era algo que Ucrania estaba teniendo muchos problemas para contener.
prácticamente era imposible contenerlo y ya hablábamos de que la caída del pueblo era una eventualidad. Y si es que efectivamente se quebraron estas posiciones al sur, estas distintas líneas de trincheras y fortificaciones, bueno, entonces ya se hace insostenible toda esta posición y sería lógico que Ucrania empiece a retirar sus tropas. Pero, como les digo también, todavía faltan imágenes, todavía faltan geolocalizaciones y, como les digo, ninguno de los mapas o de los mapas principales, ninguno ha ido actualizando la situación en Novo-Mijailivka, y lo cual es bastante extraño. Normalmente cuando tenemos información tan importante rápidamente vemos imágenes o actualizaciones, pero este no ha sido el caso, así que no les podría comentar específicamente cuál ha sido el eje de avance, más allá de que es al sur, qué porcentaje de Novo-Mijailivka queda bajo control ucraniano, qué porcentaje queda bajo control ruso. Eso todavía no lo sé, y más allá, lo que les puedo asegurar, por lo que comentan distintas fuentes, es que ya se han iniciado un par de retiradas. Y por último vamos a la zona de Lugansk, donde Ucrania ha lanzado un ataque con lo que parece ser misiles Storm Shadow contra una planta de ingeniería dentro de Lugansk, y acá podemos ver el grado de destrucción de este ataque. Y esto es llamativo porque hace tiempo que Ucrania no podía lanzar ataques efectivos con estos misiles de largo alcance. Veíamos mucho ataque con drones dentro de Rusia, pero no habíamos visto estos ataques contra lo que considera Ucrania como su país. Y Lugansk constantemente ha sido víctima de ataques con misiles Storm Shadow, y acá vemos un poco más de lo mismo, lo que nos muestra que Ucrania todavía tiene de estos misiles y todavía los puede utilizar con efectividad, lo cual eso se había ido viendo poco en el último tiempo. Hace mucho que no veíamos impactos con misiles Storm Shadow, así que esto es bastante llamativo, pero más allá de eso no da para mucho más análisis de comentar la información y ver las imágenes de la destrucción. Los misiles Storm Shadow son de los pocos misiles que puede utilizar Ucrania para impactar tan profundo dentro del frente. Lugansk está bastante lejos del resto del frente, así que de igual manera es algo bastante llamativo. Y por último quiero comentar dos cosas que han sido noticias extremadamente buenas para Ucrania. La primera de estas tiene que ver con una batería, un sistema Patriot, porque se ha anunciado el día de hoy que Alemania va a entregar finalmente un nuevo sistema Patriot y los misiles necesarios para la defensa antiaérea ucraniana, que como veníamos comentando hace mucho tiempo, esto era algo crítico. La defensa antiaérea ucraniana prácticamente brillaba por su ausencia. Los rusos podían impactar la infraestructura crítica ucraniana y podían atacar distintos lugares en el frente con la fuerza aérea. Y si bien esto no va a mitigar, obviamente un sistema no te va a mitigar el constante ataque que vemos con misiles, con drones y con lo que es ya la fuerza aérea rusa entrando en las líneas de contacto, cubriendo tropas, de igual manera es una ayuda, y habrá que ver si es que el resto de Europa lo toma como una iniciativa para seguir enviando sistemas. El tema con los sistemas Patriot y otros sistemas que está enviando Occidente en general es que se envía muy poco y se envían pocas cantidades de municiones, lo cual hace que se tengan que utilizar en momentos muy necesarios. Muchas veces vemos que Rusia puede lanzar misiles que son muy baratos, como por ejemplo estos S-300, que son misiles antiaéreos recondicionados para poder impactar distintos objetivos en tierra, y claro, no vale la pena interceptar estos con los sistemas de defensa antiaérea más sofisticados que tiene Ucrania. Tampoco vale la pena, por ejemplo, impactar drones. Así que Ucrania necesita que se le entregue más de estos sistemas, obviamente, pero también que se le entreguen otras medidas y otros sistemas más baratos, menos sofisticados, para poder terminar interceptando los elementos de estos ataques rusos que terminan siendo menos sofisticados, menos caros, para poder así combatir eso y no tener que interceptar misiles baratos con misiles infinitamente más caros. Y por último, será interesante ver qué es lo que termina haciendo Ucrania con estos sistemas limitados, con una cantidad limitada, pero como les dije, hay cierta presión dentro de Europa para enviar más sistemas. ¿Y qué es lo que va a decidir proteger Ucrania si es que decide defender las líneas de contacto, el frente, para evitar mayores avances rusos y mayor presión de la Fuerza Aérea Rusa contra los distintos puntos que Ucrania está tratando de defender? O si es que vemos que terminan utilizando estos sistemas para poder interceptar misiles que van a impactar directamente lo que son las zonas de infraestructura crítica. Eso va a ser una decisión muy difícil y me imagino que vamos a tener
la respuesta a todo esto en el próximo tiempo, porque lo que estamos viendo ahora es que no se puede defender ni la infraestructura crítica, ni el frente, así que veamos qué pasa cuando se entreguen más sistemas. Como les digo, un Patriot es una ayuda tremenda, pero todavía falta mucho más. Y eso ha sido el video de hoy, muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos podamos ver el día de mañana. Adiós.